Bueno, darles la bienvenida una vez más a AI Deep Dive. Hoy tenemos a Roberto Echeverría con nosotros. Roberto Echeverría Cárdenas, un placer tenerte por acá y vamos a conocer también un poco más de la historia de Roberto, que lleva una persona que empezó en el mundo del conocimiento en la parte de filosofía, hoy a trabajar en inteligencia artificial y también en el sector médico y cómo estas áreas se han complementado. Creo que tal vez, Roberto, es un resumen un poco grosero de su trayectoria. Entonces, empecemos por ahí. ¿Por qué Roberto inició estudiando filosofía? Remontémonos a aquel tiempo en la secundaria que usted dijo, bueno, voy a estudiar filosofía. Bueno, un gusto, Jürgen. Muchísimas gracias por invitarme. Las dos veces que nos hemos visto antes, la primera fue con un líder político que no vamos a hablar en este momento porque no es un lenguaje político de este podcast. Y en el segundo fue un viernes donde de 8 a 11 de la noche, voces de un grupo de muchos jóvenes, entre los cuales yo me infiltré, estabas enseñándonos a usar Cloud Code y vi mucha gente muy entusiasmada y era como muy mágico. Entonces, digamos, ya que la tercera vez que nos veamos en un podcast, me parece una diversidad interesante de escenarios en los que están. Primero, muchas gracias por la invitación. Claro. Número dos, también el agradecimiento de haberme invitado a este podcast porque hoy dije, bueno, me van a hablar de filosofía y de AI. Y lo más interesante, lo más loco, Jürgen, es que yo estudié filosofía porque tuve como suerte y entonces mi familia me puso como una posición de privilegio y entonces como que yo en esa etapa de mi vida pensé como que yo no tenía que estudiar para ganarme la vida, sino que tenía que estudiar para otra cosa. No sabía muy bien como para qué. Entonces decidí estudiar dos cosas. Economía, porque me interesaba mucho el tema de las políticas públicas y también sobre el tema de la pobreza. Yo decía, ¿cómo puede ser posible que viva en un país en el cual hay un 20% de pobreza, un 6% de pobreza extrema, y como que esto sea normal? Me parece muy extraño. Y estudiando filosofía, bueno, conocí a Álvaro Ramos y a medida que iba avanzando en la carrera de economía, un profesor me dijo, Roberto, súper bien con esto, pero las preguntas que ustedes son más filosóficas. Le recomiendo que también estudie filosofía. Entonces empecé a estudiar filosofía y cuando empecé a estudiar filosofía, pues me encantó la carrera, me pareció muy interesante, muy estimulante, muy diversa. Generé un grupo de amigos muy interesantes y realmente cuando una vez que estudié filosofía, mi plan no sabía qué era, convertirme en profesor o hay un filósofo que se llama George Santayana, que era un mexicano, un filósofo español, de apellido español que trabajaba en Harvard, y en la biografía de él, que se llama Persons and Places, decía, y entonces yo leí esa frase y me gustó, entonces decidí que mi misión en la vida era un estudiante viajero. Y dije, puta, eso me parece muy interesante, ser un estudiante viajero. Pero luego pasaron varias cosas y no me convertí en un estudiante viajero. Súper interesante y de fijo vamos a ir viendo en toda la conversación cómo esos principios filosóficos y obviamente de economía hoy te hacen la persona que eres a nivel profesional, pero también por ahí hubo un paso en un programa, creo, ejecutivo en Harvard, creo que tú nos puedes contar también un poquito más en ese rumbo que me estás diciendo de ser siempre un estudiante. ¿Cómo es el Roberto autodidacta? ¿Y dónde lo has llevado también? A mí, digamos, parte de lo que, y eso fue un proceso de reflexión reciente que tuve a mis 42 años, y es darme cuenta de que yo, digamos, en filosofía una de las cosas que tal vez aprendí, o que no, de fijo aprendí, es a cuestionar muchas de las cosas que vienen dadas. Entonces, por ejemplo, yo durante el colegio siempre decía como, no sé, me pasó que en mi familia, mi mamá trabajaba mucho haciendo consultorías de alto nivel para ejecutivos. Vos venís del mundo corporativo, lo conozco. Entonces, en las corporaciones tenés como una especie de sistema operativo donde vos tenés que escalar, no sé qué tal y tal. Yo decía, bueno, ¿por qué tengo que escalar? Para mí muy rápido, los altos ejecutivos de Coca-Cola llegaban a mi casa y yo muy rápido como que los conocía. Y yo decía, algunos de ellos me parecen interesantes, otros me parecen de terror. Esta gente no quería ser ejecutiva de Coca-Cola porque o sea, no entiendo por qué sufren. Y entonces tenía una cara de atormentados, tenía mucho dinero. Entonces yo desde muy pequeño dije, hay gente que se ha comprado un cuento y después no la pasan bien. Entonces voy a tener mucho cuidado en cuál es el cuento que me voy a comprar. Entonces vos estuviste en el mundo corporativo, hay gente que se cuenta para el cuento político. Si yo llego a ser político, voy a ser feliz. Si yo llego a ser más guapo con cuadritos, voy a ser feliz. Entonces, como hay muchos cuentos. Entonces creo que en filosofía me ayudó mucho para decir, bueno, número uno, hay que estar atento al cuento que le están vendiendo a uno y el decidir uno qué es lo que le llama la atención. Y entonces a partir de eso yo estudié filosofía
y los profesores me decían, gradúese rápido para que dé clases de filosofía. Y yo decía, qué pereza también dar clases de filosofía, me caen bien, pero me da pereza. Algunos estudiantes son muy vagos, no me gusta. Y en un momento específico, tomando mucho licor con unos amigos de filosofía, dijimos, hagamos una revista digital e incidamos en política pública. Y yo había ido a España y había leído un periódico, varios periódicos, y había una entrevistadora que me gustaba mucho que se llama Carmen Sumarín, y una entrevista en la cual ella se pelea con un entrevistado, con Andrea Bocelli, y me pareció tan gracioso como que ella rompiera el molde de un entrevistador buena gente, como que en este momento vos te peleas conmigo, no, Roberto, eso me parece una cochinada lo que me estás diciendo, y entonces la gente dice, quedaríamos pegada, porque Jürgen, que ha sido tan buena gente, habla de eso. Entonces, mira qué interesante, es un cortocircuito. Entonces yo le dije a mi equipo, hey, yo quiero hacer entrevistas. Entonces mandé lo que dije, para capturar estas entrevistas, imitando a esta persona, elegí a las personas más populares del momento, que eran Oscar Arias, María Luisa Ávila y otras personas del gobierno. Le escribí a don Oscar, le dije, aprendí cómo seducir mentalmente a don Oscar, le dije, hey, Felipe González tiene esta entrevista en El País, entonces, ¿qué? Yo quiero, nadie lo ha hecho para usted en Costa Rica, yo quiero hacerlo. Y don Oscar, muy vivo, me dice, está bien, me gusta, pero primero empiece con María Luisa. Ajá. Entonces, le hice la entrevista a María Luisa Ávila, y en la entrevista con María Luisa Ávila, que la acabo de publicar en el blog post 15 años después, conectamos mucho, y ella, como que yo le dije en una frase, yo no quiero trabajar nunca, y ella me dijo, bueno, ven, la entrevista le funcionó muy bien, y ella me contrató para trabajar en el Ministerio de Salud. Entonces, mi primer trabajo después de ser filósofo fue ser asesor de la ministra de Salud, de María Luisa Ávila, y ahí entré en el mundo de la política pública con María Luisa Ávila, y para eso fue muy gracioso porque el haber estudiado economía y filosofía fueron las dos de las herramientas principales para hacer política pública y acompañarla y pensar en temas de comunicación. Entonces, básicamente, mi carrera siempre ha consistido en cosas que me van interesando, no sé cómo para qué, y luego retrospectivamente digo, mira, esto me sirvió para muchas cosas. Con inteligencia artificial, Jürgen, gracias a vos ahora me di cuenta de muchas cosas que vamos a hablar más adelante. Sí, y me gusta la reflexión que queda para acá, a la gente que nos escucha, que es uno es más que el título. ¿Cómo cuesta generar esa reflexión en la universidad, en distintos foros, de que pocas veces uno se va a encontrar que en su gafete diga filósofo, o un administrador que diga administrador? Los nombres de los puestos no están 100% correlacionados con las carreras. Y bueno, aquí hay un ejemplo de cómo Roberto, a mí me encanta eso. Yo tengo como una foto siempre en mi mente que uno en la escuela le dictan qué hacer, pero llega un momento de la vida donde el dictado se acaba y uno tiene que escribir, y parece que Roberto, usted ha tomado el lápiz y ha empezado a escribir con lo que yo sé, cómo puedo yo improvisar y adaptarme también para disfrutar la vida. Yo, Jürgen, de manera muy divertida, por ejemplo, voy a decirte algo, el hecho de mis particularidades personales, el que me gusten diferentes cosas y como ser un poco disperso con TDAH, no sé cómo es el diagnóstico actual, me ha servido mucho para comenzar muchísimas cosas y, digamos, a medida que me he ido haciendo adulto, he tenido, hace muchos años, digamos, me he ido haciendo adulto como una fruta, ¿verdad? Como uno va madurando por partes. Entonces, por ejemplo, ahora mi junta directiva, salió lo de Claude, y llegando a mi junta directiva dije, hay unas cosas en las cuales yo quiero reportar bien como CEO. Y entonces, por ejemplo, yo había trabajado en una compañía que se llama Establishment Labs, entonces dije, quiero reportar como si fuera una compañía pública, que vos que trabajas para compañías grandes, sabes que eso requiere mucho trabajo. Y entonces le dije a mi administradora Helen, hey, vamos a reportar como si fuéramos una compañía pública. Eso antes de Claude era imposible. Ahora vos, no sé, trabajaste por una compañía que se acaba de vender a una compañía global, digo, puedes rápidamente, sabes, como, ok, actúe como un CFO de una cervecería grande y coachéme sobre cómo tengo que montar los estados financieros, sobre cómo tengo que presentar. Entonces, estamos en un mundo donde, por ejemplo, presentar un board o hacer un pitch deck o hacer nuevos productos, tenemos a disposición los mejores coaches del mundo, ¿verdad? Sí. No los mejores, y eso es una situación en la cual creo que todavía no hemos dimensionado el acceso al conocimiento de las capacidades. De hecho, por ahí va la pregunta, y quiero nada más dejar aquí como algo que está ahí, que no se nos escape, que es eso, que ustedes están puestos de liderazgo y ve la necesidad. Y yo les puedo decir que esto es cuando uno da una consultoría o una charla, es una guerra ganada. No siempre está ganada, Roberto. A veces hay que llegar a los directivos, a las juntas directivas y convencerlos, pero cuando ya alguien está convencido es mucho más fácil. ¿Cómo le fue a usted? ¿Usted se convenció? ¿Cómo se convenció Roberto? ¿Cómo inició? ¿Cuál fue su wow moment que usted dijo, tengo que bailar? Voy a contarte como, digamos, un poco mi trayectoria
porque, digamos, ahora me he dado cuenta que, digamos, después de trabajar con María Luisa Ávila, fue como trabajar con Mohamed Ali, como ser el entrenador de Mohamed Ali, ¿verdad? Es como, yo me acuerdo de un periodista muy famoso que él decía, como yo le decía, como, yo había estudiado filosofía y economía, Jürgen, y estaba trabajando como asesor de comunicación de la figura más importante políticamente en ese momento, más popular que la presidenta. Y entonces yo me acuerdo que como al mes 4 o 5 o 6, la gente que, digamos, que había escalado digamos, la escalera valga la redundancia, del gobierno, me decían, Roberto, vi tu currículum, que estudiaste filosofía. Le dije que a la ministra que muy interesante, que hayas estudiado griego, ático y latín, que eso va a ser muy útil. Entonces me llegaban y me buleaban y le decía, doctora, vean, porque todos eran doctores. Yo, digamos, no hablo griego, ático, fluido, puedo leerlo, pero sobre todo lo que yo sé hacer es insultar en griego. Entonces, si usted lo necesita, yo se lo pongo a su disposición. Entonces me decía, me gusta este hijo de puta, ¿verdad? Entonces era un grupo de gente violenta, de alto nivel, que me fue como que me fue, digamos, como esa sensación de Ocean's Eleven, ¿verdad? Como que la gente era muy distinta entre sí, pero que me aceptaban, mira, viene esta persona que es rara. Entonces, después de trabajar con ella, monté una agencia de publicidad que era generalista, y como que fui aprendiendo mucho de cosas de publicidad generalista, pero como que me di cuenta que no era muy bueno, o sea, era bueno en las generalidades, pero no sabía algo profundamente. Entonces, después de eso, empecé a trabajar con compañías farmacéuticas grandes, y uno de ellos, de una compañía grande pública, me dijo, Roberto, vos deberías trabajar con Establishment Labs. Yo dije, ¿pero quiénes son esos madres? No sé qué. Entonces, usted empieza en el mundo de la comunicación con María Luisa Ávila, un saludo también. Me recuerdo, yo estaba en el colegio, una vez le escribí porque estaba haciendo una investigación del dengue y ella me contestó el correo. Son de esa gente que Fue como yo conseguí el trabajo. O sea, ella fue, yo le dije, hey, quiero hacer esta entrevista loca. Y la entrevista empieza después de tomarnos 3 martinis. O sea, ya era borrachos. Y ella dijo, me parece absurda esta cosa. Y ella después me dijo, bueno, dale viaje. Y ella me habló, y era un funcionario público que te respondió. Y eso también me dio un ejemplo, ¿verdad? Un funcionario público que responde. Súper, entonces ahí empiezas en comunicación, terminas el viaje con María Luisa y vas a trabajar en publicidad. Porque lo disfrutaste, me imagino que el viaje con María Luisa lo disfrutaste y tal vez... Fue muy gracioso porque cuando yo venía de filosofía, digamos que era una persona con poca disciplina para cosas que no me llamaban la atención. Entonces, cuando mis amigos, tanto de economía como de filosofía, se dieron cuenta de que María Luisa Ávila, la estrella de la política, formada en el Hospital de Niños, bajo Edgar Moss, que era como decir, sí, como un atleta de alto rendimiento. O sea, si vos has trabajado con alguien top en especialidades médicas, gente militar, ¿verdad? Entonces, hubo apuestas de cuánto tiempo iba yo a durar trabajando con ella. Y básicamente yo no dormí, yo creo que tuve como 3 novias que me dejaron porque decían como, usted nada más vive para la salud pública, solamente, sí. Yo no importo, creo que mucha gente le está pasando eso con Cloud Code ahora, ¿verdad? Sí, eso entonces, se vuelve como una adicción. Sí, es un problema, ya hay que controlarlo, la dopamina. Pero entonces empecé a trabajar con ella, ya fue una figura formativa, digamos, el equipo del alto mando del Ministerio de Salud en ese momento, Ana Murice, Rosana García, fueron figuras que como que me enseñaron lo que significaba ser un buen funcionario público, y muchas de ellas un buen funcionario internacional. Entonces tuve mentoras como a los 23, 24 años que me enseñaron cosas que hasta el día de hoy me sirven muchísimo. Súper. Y ya cuando usted emprendió, en ese momento todavía no, me imagino que habías jugueteado, no sé, con algunos compas de hacer una empresa, pero ya usted sale ahí y monta su empresa, le tocó hacer una sociedad anónima, o ya usted emprendió. Sí, a mí lo que me sucedió fue que mi plan, eso suena súper cabrón, pero mi plan era no trabajar, yo no quería trabajar, o sea, me parecía que trabajar, el origen de la palabra etimológico de trabajo viene de tripalium, que era un instrumento de tortura medieval de 3 palos. Entonces, digamos, cuando amo trabajar es como me gusta que me peguen con 3 palos de tortura. Pero, digamos, me di cuenta de que después digamos, mi familia, por dicha, había tenido, bueno, por dicha para mí, me dio oportunidades y había estudiado lo que me daba la gana. Había estudiado en Salamanca 1 año, latín y cosas por el estilo, y cosas que no servían para nada inmediatamente, Jürgen. Entonces, cuando hubo una crisis económica en mi familia, de la noche a la mañana, los abogados me dijeron, Roberto, ok, usted tiene que generar, me acuerdo de la cifra, $32,000 al mes si quiere mantener este nivel de vida. Wow. Entonces, era de nada más comer y succionar recursos, ¿verdad? Vivir así como en el privilegio, a decir, ¿qué hago? Y entonces, digamos, yo llamé a algunos amigos y les dije, hey, tengo que generar plata de la noche a la mañana. Y me decían, Roberto, sí, yo te puedo colocar una agencia de publicidad, pero son $1,000, tienes que ir a Lindora. Y yo, o sea, no, ni a putas, o sea, como demasiado. Entonces yo es como, ¿qué hago yo? Y me acuerdo que le dije a un amigo, ¿qué hago yo para que alguien me pague $32,000 al mes?
Me dijo, bueno, para que alguien te pague $32,000 al mes, vos tenés que averiguar la manera de que ellos, cuando te contraten, generen por lo menos 10 veces eso, $320,000 al mes. Entonces, si vos lográs hacer eso, te los van a pagar. Entonces, eso fue digamos, yo dije, ok, es lo que tengo que hacer. Entonces, a partir de eso, empecé a agarrar las páginas amarillas en ese momento y dije, sabía suficiente estadística como para saber que si nada más llamaba a todas estas páginas amarillas, empecé vendiendo paquetes de social media, de posteos en Facebook, hace 1000 años. Y entonces ahí, como ustedes le llaman brute force, como a fuerza bruta, la gente me decía, hey, yo soy el dueño de un hospital, de un hotel en Chacarita. ¿Cómo me vas a cobrar $1,000 por hacerme esto si yo gano menos que eso? Yo, ok, esto no está qualified. Entonces fui aprendiendo a vender a lo bestia, Jürgen. Entonces ahora cuando veo gente que les dan capacitaciones de venta, yo digo, mira, qué interesante. Y en ventas lo principal que necesitas hacer es tener la capacidad de soportar rechazo y de querer agregar valor. Entonces ahí aprendí. Después de vender, ya un momento donde ya llegué a hacer delivery y después de eso nunca me planteé ser empresario, sino que fue una necesidad. Entonces tuve que empezar a aprender a contratar, aprender a convertirme en un administrador, en un líder y por dichas, como nada más no sabía nada, Jürgen, bueno, un filósofo por general no sabe nada, por cierto, un economista tampoco sabe nada de administrar. Entonces, digamos, vos vas a ver la gente piensa que porque uno estudió economía unos años, ya sabe administrar. Un economista generalmente no sabe nada de administración. Entonces, como no sabía nada de nada, tenía, y lo que en filosofía una de las cosas que aprendí es a preguntar y a no tener miedo a preguntar. Entonces, siempre estuve preguntando a mis amigos, como, hey, ¿qué vas a hacer? ¿Qué hago para contratar? Esta persona la tengo que despedir, ¿cómo funciona? Y entonces tuve mucha suerte y además cometí muchos errores también, como todo el mundo, y tenía mucha persistencia. Entonces ahí fui aprendiendo poco a poco. Creo que mi curva fue haciéndose así, poquito a poco, aprendiendo diferentes negocios, hasta que conocí la gente de Establishment Labs, que fue como para mí un pico de entender cómo jugar en otra categoría. Sí, y antes de pasar a esa etapa en establishment, yo quiero dejar un punto súper importante. Bueno, a mí la filosofía me encanta. Yo en el colegio participé en la primera Olimpiada de Filosofía de la UCR. Olimpiada de Filosofía. Olimpiada de Filosofía. Había que hacer un ensayo. Bueno, yo soy de Limón, me recuerdo, y en ese momento cerraron el Surquí, me fui por Turrialba. Yo llegué, fue un drama, pero nosotros en el colegio al que yo fui público, pero empezaron a dar el bachillerato internacional. Entonces, daban teoría del conocimiento y precisamente ahí nos enseñaron a nosotros esa libertad que Roberto, que usted tuvo, nos enseñaron como a preguntar, a cuestionar y también a tener esa humildad que creo que ha servido y lo dejo por ahí a la gente en el mundo de inteligencia artificial y tecnología, que es decir que uno no sabe. Si uno no sabe, uno aprende. Si uno siempre anda con un sombrero de que yo todo lo sé, nadie te va a contar. Roberto, vea esta forma de hacer esta cosa. Si uno dice que no sabe, se lleva el conocimiento y lo aplica, ¿verdad? Entonces, punto súper importante. Eso, digamos, en la historia de la filosofía hay frases famosas de filósofos, ¿verdad? Que yo solamente sé que no sé nada, digamos, y uno ha visto, digamos, también en la filosofía, en la literatura griega, hace poco estaba con un empresario grande, muy grande de Costa Rica, que yo admiro mucho, y que lo tengo como un mentor, y estamos en un momento ahí como conversando, y me dice, Roberto, a mí todo mi día salía perfecto, hasta que llegué a tal edad, y me metí un vergazo en la cara, horrible, y me golpeé yo. Eso está en los griegos, se llama hubris. Cuando usted aquí les piensa que todo le va a ir bien, todo el mundo piensa que le va a ir bien, entonces ya los griegos y muchas de estas personas, digamos que no te van a evitar el dolor, pero te ayudan mucho a darte cuenta de cómo, de algunas cosas de la naturaleza humana que es bueno saber de Shakespeare, ¿verdad? O sea, como que uno dice, mira, no están solo en esto, o sea, tal vez sí. me siento acompañado un poquito por la historia. Sí, de hecho, dejo una nota ahí, Mark Andreessen, que fue el que inventó Netscape y demás, él habla mucho de eso, que solo lee libros con 50 años de antigüedad porque es un conocimiento validado y todos los ejemplos que da, aparece Roberto, hablando de cosas, extrapolando cosas que inicialmente uno dice, es que ¿por qué no hablamos de Mark Zuckerberg, de Elon, que pues, se puede hablar de ellos? Pero lo que pasó anteriormente se vuelve a repetir una y otra vez y tener ese conocimiento nos sirve. Entonces, ya, dale. Y lo ves con Mark Zuckerberg, por ejemplo, Mark Zuckerberg vive obsesionado con Julio César y con los romanos. Entonces, por ejemplo, si vos querés entender a Mark Zuckerberg, que no sugiero que la conversación no se vaya por ahí, Jürgen, el hecho de saber que él se viste como romano, que habla con Julio César,
te dice mucho de cómo él ve el mundo, ¿verdad? Entonces también de la gente que Elon Musk admira, de Mark Andreessen, que hace poco recientemente dijo que él no hace introspección, sí. Como va para adelante, como un robot, una máquina capitalista, interesante, podemos hablar de eso, sirve, no sirve, pero son gente muy polémica, muy extrema, y creo que son ejemplos interesantes que analizar. Sí, que de fijo extrapolan algo del pasado, bueno o malo, ¿verdad? Porque siempre van a haber esos matices. Ya en Establishment, ¿nos puede contar también un poquito, Roberto? Podemos aprovechar qué aprendió usted ahí y qué podemos aprender todos de esa empresa, ¿verdad? Porque creo que es un unicornio en Costa Rica, no todas las empresas, yo conozco un par, digamos, que han dado ese salto de ser empresas costarricenses a comprar una operación en Estados Unidos o a ser públicas. Entonces, ¿qué aprendió Roberto ahí? Sí, me parece que se ha hablado poco de esto en Costa Rica, pero por ejemplo, cuando yo empecé, yo venía con María Luisa Ávila, entonces María Luisa Ávila nunca trabajó en farma como tal, pero yo tenía ese currículum, entonces yo podía tocar las puertas de compañías grandes que no voy a mencionar aquí, y empecé a trabajar como para ellas, y me daba cuenta que en las corporaciones, Jürgen, bueno, no te voy a meter en problemas porque vos trabajas en una corporación de estas, hay momentos donde hay gente brillante como vos, y hay un grupo de gente en las corporaciones como que de repente nada más se endeudan, se casan con alguien, tienen los hijos en la Lincoln, y es como, madre, tengo un salario de $15,000 y ahora nada más, mi único objetivo es nada más que no me echen, porque si no me echan, me muero. Y entonces si me echan, me muero. Entonces es como... De hecho, dejo la frase ahí que yo la noté temprano en mi carrera, la gente que hace su trabajo y la gente que conserva su trabajo. Como en inglés, I'm doing my job o I'm keeping my job. O sea, hay gente, es lo que usted está diciendo, hay gente que se esfuerza por conservar el trabajo nada más. Claro, entonces si alguien se está esforzando por conservar el trabajo, no está esforzándose por cumplir la meta de una compañía, que es agregar valor, ¿verdad? Agregar valor y, bueno, maximizar ganancias para los dueños de las empresas, ¿verdad? Es otro problema. Pero, por ejemplo, en este caso en específico, yo dije, yo no puedo trabajar. Me acuerdo que una vez estaba, digamos, Jürgen, yo tenía que agregar valor porque, acordate de la matemática, o sea, si yo no agrego valor, nadie me va a pagar a mí. Es la manera en la que yo dije, o sea, me cortan la luz de la casa si no agrego valor. Así estoy programado yo. Yo estoy obsesionado por agregar valor. Entonces, por ejemplo, me acuerdo una vez que estaba trabajando con una compañía grande de vacunas y estaba haciendo un proyecto y de repente estaba obsesionado por el proyecto. Y una persona muy alto nivel, ¿verdad? Como vos en tu corporación en esa época, me dice, Roberto, ¿te puedo invitar a cenar? Me dice, mira, vos ves que yo ando en carro del año, que ando viajando por diferentes lugares. Tus ideas son buenas, me gustan, pero realmente es como que vos estás vendiendo malas a mí, pero realmente esta decisión se toma en Nueva York, no soy yo. A mí no me pagan para innovar, me pagan para hacer lo que se dice en Nueva York. O para otra compañía, lo que viene de París. Entonces él me dijo, madre, estás en un pueblo, no puedes innovar en un pueblo. En un pueblo venís acá a estar relax, tranquilo, a lo que dicen tus jefes. Y él me dijo, Roberto, andate a trabajar en establishment, porque esos más sí están locos. Okay. Y yo, ¿qué te referís? Entonces yo le dije, mira, ahí puedes hablar con el C-Level. Yo decía, ¿qué significa el C-Level? O sea, ¿qué es esto? Y yo todavía no sabía, porque al final de cuentas, no, ¿qué onda? No, estos son como el C-Level de ellos es como los que están en Nueva York y en los tomadores de decisión global están en el Coyol de la Juela. Entonces ahí yo los contacté por diferentes lados. Hay personas increíbles de esos fundadores con los cuales tengo una buena amistad. Y digamos, entonces empecé a trabajar una consultoría con ellos y luego salió un job description, apliqué y yo ya llevaba mucho tiempo obsesionado con eso y los retos que ellos tenían como compañía pública global eran increíbles. Entonces fue una etapa de un desarrollo muy grande porque solamente estando a la par de ellos, viajando con ellos, viendo cómo ellos veían el mundo, te das cuenta de dos cosas. Uno, son personas como cualquier otra persona, digamos, son personas brillantes, con mucha ambición, con muy excelente mindset, con mucho coraje, con mucho apetito de riesgo, pero también son personas normales. Entonces, por ejemplo, muchos de ellos me decían, Roberto, eso yo no sé. Entonces, me escuchaban y sí, iban mucho más rápido. Entonces, entre ellos una vez, no puedo revelar datos, pero entre los cofundadores, una vez estaba con uno de ellos en Nueva York y le dije, ¿qué aprendiste de este otro cofundador? Dijo, nosotros, y esto creo que es súper importante para lo que vos haces en el Global Life Sciences Hub, así se llama, ¿verdad? Global Life Center Hub. Sí. Costa Rica es un lugar donde la gente manufactura. Entonces, por ejemplo, estos implantes mamarios se manufacturaban por algunos de ellos y uno de ellos dijo, eso se puede hacer mejor. Y cuando fue a decirle a los jefes de operación aquí en el Coyol, hay que mejorar esto, ellos decían, olvídese, aquí no se diseña, aquí se manufactura. Y ellos dijeron, no, vamos a conjuntarnos y vamos a ser una compañía global que va a manufacturar, que compite con productos japoneses y gringos, y eso, digamos, para mí es muy interesante porque saber que existen personas y talento nacional
que puede competir globalmente, que pueden ser como los Keylor Navas de los dispositivos médicos. Entonces, creo que eso es una oportunidad súper interesante de aprovechar como Costa Rica. Súper. Y entonces ya estabas, bueno, también shout out para la gente de Establishment Labs y en Costa Rica que hay compañías famosas. Digo yo que la gente no se da cuenta, deberían ser más famosas, ¿verdad? Y también grandes emprendedores. A mí me encanta escuchar un podcast, de lo que se llamaba Vértigo, que era un corte más político, pero igual contaba mucho de la visión que tuvieron gente en el país de hacer cosas diferentes y de innovar. Y yo creo que ahí quedó un punto súper importante, que ya en el mundo de inteligencia artificial hay que ir buscando esas empresas que sí quieran dar el paso. Entonces, ahí quería hacerte la pregunta de cuál es el diagnóstico, ¿verdad?, que hace hoy Roberto. O sea, tal vez me lo pegas ahí como, ¿qué hiciste después de eLabs? ¿Y cómo ves hoy a Costa Rica? Digamos, si hoy Roberto tuviera que decir, voy a diagnosticar a dónde está ese eLabs de ahora para ir a hacer locuras, ¿quiénes son? Entonces, ¿cómo ves a Costa Rica ahorita? Es interesante porque quiero, y esto también es algo que uno hace en la filosofía. Dentro de tu pregunta estás diciendo algo que no es explícito. Y estás presuponiendo algo que es algo que vos y yo tenemos, porque estamos en esa comunidad, pero que para una persona que tiene 20, 15 años no lo está viendo. Y es lo siguiente. ¿Qué es lo que estás maximizando? Entonces, por ejemplo, en este momento, ayer estaba contratando a una persona nueva que está trabajando para una compañía, estaba en el evento, digamos, uno de los eventos que nos conocimos. Y entonces, por ejemplo, cuando estás en los 20 años, ¿qué querés hacer? Entonces, yo en este momento, por ejemplo, en mi carrera, que fue lo que sin darme cuenta estaba haciendo. Digo, yo quiero trabajar en política, voy a trabajar con la mejor, la que yo más admiro, con la que peleo. De hecho, peleamos públicamente, con María Luisa Ávila. Ella cuando salió ahí me dijo, ¿querés que te deje con la próxima ministra? Y yo dije, no tengo nada que aprender con ella, no me importa. Lo que estoy maximizando es jugar en grandes ligas para lo que para mí son grandes ligas. De eso, digamos, cuando yo empecé a trabajar en mi agencia de publicidad, yo dije, está bien, estoy aprendiendo, pero no estoy jugando en grandes ligas, me hace falta el alto rendimiento. Entonces, cuando yo entré a trabajar, a ver los de Establishment Labs, yo dije, estos están en grandes ligas, o sea, son muy buenos. ¿Son perfectos? No son perfectos, nadie es perfecto, pero hay gente que te puede enseñar cosas increíbles, como comparece con lo mejor del mundo. O sea, en un 1-a-1 ahí, en tu compañía, a la gente que reporta para vos le preguntas, ok, el Jürgen Bermúdez, ok, ¿cómo está en tu 1-1? Ok, listo. ¿Y cómo te comparas vos con Jürgen Bermúdez, número 1 del mundo, el que está en Silicon Valley? Pues no, hombre, no me comparo. Sí, te voy a comparar con él. ¿Por qué no? Sí. Pues vos puedes llamarlo ahora y hacer un podcast con él, o compararte con él. Entonces, eso, digamos, esas compañías, como están compitiendo globalmente, funcionan. Y después de eso, entonces, básicamente lo que yo busco, tanto ahora como incluso más joven, es cómo estás trabajando con las personas que te lleven al próximo nivel, ¿verdad? Entonces creo que en este momento eso va a depender de cada persona, pero es, por ejemplo, si vos fueras un portero, ¿cómo haces para jugar en la liga más alta? Si vos fueras un cocinero, ¿cómo haces vos para jugar en el restaurante donde estén los mejores, los que te den nervios, donde te pelees el culo de vez en cuando y que la gente diga, pucha, Jordi no venía preparado, pero inmediatamente después vas a subir el nivel. Entonces tenés que estar buscando si lo que estás maximizando no es mantener el trabajo, sino, digamos, bueno, si es mantener el trabajo, es mantenerte afilado, es cómo jugás donde están los más inteligentes y los que tienen mayor capacidad, los gringos le llaman high agency, los que pueden efectivamente hacer. Entonces creo que en los espacios que yo no me he dado cuenta, lo que siempre busco, creo que también porque siempre me gusta mucho meterme en rollos fuertes, luego por eso terminé una campaña política, es dónde están las personas que me tienen algo que enseñar y que me van a forzar a poder cumplir, como a florecer, decía Aristóteles, a hacer el máximo uso de mis capacidades. Y eso creo que es algo que yo estoy haciendo. Volviendo a tu pregunta, ¿dónde estaría el Establishment Labs de Roberto en este momento? Creo que dependería de cuál es el grupo o la comunidad a la cual quiero pertenecer, que en este momento está aprovechando el uso de inteligencia artificial aplicada en ciertas cosas, ¿verdad? Porque en este momento nosotros no podemos competir desde Costa Rica con modelos fundacionales, ¿verdad? O sea, como en Anthropic, como en Claude. Pero ¿quién de estas, digamos, bueno, vos podrías irte a Claude de Anthropic y tocar la puerta y decir, quiero entrar por support o lo que sea, y ahí inmediatamente podrías hacerlo. Pero creo que en Costa Rica la pregunta es, ok, dado que nosotros no vamos a hacer un modelo fundacional, un Anthropic, un DeepSeek o lo que sea, ¿cuál es, históricamente la apuesta de Costa Rica fue la Life Sciences, ¿verdad? Creo que ahí siguen, ahí vos estás ahí liderando varias cosas,
pero ahora cómo es que Costa Rica se integra y cómo se pone estratégicamente en un lugar correcto para surfear el mundo de la inteligencia artificial. Y eso creo que es una pregunta abierta ahora. Sí, y yo pongo 2 puntos ahí para la gente que nos escucha. Igual, a mí me gustan mucho las analogías matemáticas, que realmente cuando uno ve una persona, para entenderla, tiene que saber cuál es su función objetivo, ¿verdad? Lo que usted llama, que quiere maximizar y cuáles son los incentivos. Y siempre, Roberto, aquí hablamos también a las personas que están iniciando en su carrera, de que para que tengan esa visibilidad, no todo es el dinero, no todo es un aumento de 200, 300 mil, 1 millón de colones y te cambias de puesto, porque la forma en que una persona asciende y disfruta lo que hace puede ser exponencial. Y en el ejemplo de Roberto lo vimos, en algún momento el dinero no era parte de la ecuación, pero un conocimiento que en el momento te daba satisfacción y te retaba, te sirvió para otra cosa. Te voy a decir algo, Jürgen. Yo tenía una empresa, antes de trabajar en Estados Unidos, yo tenía una empresa que facturaba muy bien, pero yo sentía nada más que no estaba aprendiendo mucho. Entonces yo cuando fui a trabajar con ellos, uno de los fundadores me dijo, ¿por qué estás trabajando con nosotros si estás ganando? Antes ganaba más como consultor haciendo esto. Y entonces él como que tenía un recelo, decía, este man trabaja seguramente para su agencia y está ganando el doble salario. Y yo, no. Yo vine aquí no por el salario, vine aquí a entender qué putas tienen ustedes en la cabeza y qué es lo que ustedes hacen. Y entonces ya en el momento donde me permitieron a mí jugar un rato en Grandes Ligas, yo jamás, digamos, todo el tiempo, o sea, me aboqué a trabajar en esa empresa porque en ese momento jugar en esas ligas te abría la cabeza y yo decía, después de esto yo puedo hacer muchas más cosas. Así como después de una campaña política donde te tocan muchas cosas, salí diciendo, desarrollé un músculo. Y creo que en este momento, lo que vos estás diciendo, hay muchas personas que tienen 20, 30 años que están buscando cómo sacar 100, 200 dólares. Para mí en este momento lo que uno debería estar buscando en los 20, 30 años, si quiere de verdad estar, como dice lo de Andy Grove, no sé cómo se pronuncia, de Intel, only the partner survive, ¿verdad? O sea, cómo generar una situación donde ustedes sepan y sientan no hay nadie más gato en lo que yo me especializo que yo, ¿verdad? O sea, yo me comparo con lo mejor del mundo. Y después de eso, o sea, soy una persona que de verdad soy muy bueno en lo que hago y eso te da dos cosas. Uno, la seguridad de que vas a estar o conseguir trabajo o vendiendo o agregando valor en el mundo. Y dos, creo que el sentido de propósito donde vos decís como, hey, como los gringos le llaman mastery, ¿verdad? La gente que es más gato de impuestos corporativos de Costa Rica o de México, de Estados Unidos, ama los impuestos corporativos. No creo tanto, Jürgen, pero ama el hecho de decir, yo sí, o sea, siento que puedo solucionar muchos problemas, ¿verdad? Sí. Y eso es como, pero entonces la pregunta ahora con AI, sobre todo cuando ya uno puede enfocarse en las cosas que de verdad le gustan, creo yo, es en qué enfocas la energía, cuál es el problema que querés solucionar en el mundo. Y eso creo que es algo eminentemente filosófico, ¿verdad? Sí, y hay una gema ahí que yo no quiero que nos vaya, que es eso, la profundidad de conocimiento nos da pasión, no a veces al revés, o sea, hay momentos en los que uno empieza a ser bueno y la pasión viene después, ¿verdad? La acción luego genera esa motivación que significa movernos, pero primero hay que dar esos primeros pasos. Por eso, si nos están escuchando, no dejen de percibir esa parte, porque el discurso a veces corporativo puede ser trillado, ¿verdad? Uno entra a una empresa y es nivel 1, nivel 2, nivel 3, y usted está optimizando, uno lo ve mucho así, la gente que está optimizando para satisfacer al jefe, que realmente es otra persona, que está luchando por satisfacer la expectativa de otra persona y que en algún momento eso, en el mediano plazo, no es lo mejor. Entonces, bueno, buena reflexión. Digamos, ya que tocaste el mundo corporativo, eso es, digamos, si a vos, por ejemplo, les voy a hablar de otra compañía, una compañía, para que nos demos cuenta de cómo funcionamos los seres humanos, yo en ese momento, me acuerdo, estaba sentado en una corporación grande y el CFO, que sabía cuánto ganaba yo, decía, Roberto, vos negociaste muy bien tu salario, ¿por qué vos no tenés un BMW? Y yo decía, ¿qué es esta pregunta tan absurda? O sea, ¿por qué me estás preguntando esto? Es que todos tenemos un BMW aquí, los que somos del CILE, los que somos no sé qué yo. Ajá, y ¿qué rayo me importa? Y entonces me dice, pero ¿me puedes explicar cuál es tu lógica para no tener un BMW? Entonces como que le molestaba que yo no tuviera un BMW, y yo decía, cómpreselo. Número uno, hay que manejar mucho. Número dos, yo creo que es una mala decisión de inversión. Número tres, a mí no me gustan tanto los carros y además como que no se vincula eso. Y número cuatro, por ejemplo, en este nuevo trabajo me gusta mucho ir generando vínculos con ustedes. Y ustedes viven cerca de mí, entonces casi todos los días me vengo con alguno de ustedes en BMW
y ustedes son muy buenos choferes, y en momentos como ahora, como que viene lo del marchamo y eso, y ustedes lo pagan también. Entonces, digamos, no, a mí no me gusta ir a Riteve o a Decra, y entonces como que de repente, y además no me da satisfacción el carro, no me gusta, me gustan otras cosas. Y fue la primera vez que él dijo, mira, yo no me he puesto a pensar porque yo tengo un carro. Y vos que has estado en corporaciones grandes, hay muchas veces donde si vos amas el carro y te encanta el carro y te da mucha satisfacción, comprátelo, está todo bien, pero no te compres las cosas porque querés impresionar a un jefe que te cae mal tras de eso. Sí. Sí, esa nota tiene que quedar ahí, ojalá la gente lo vea, porque en el cortísimo plazo cumple, pero en el mediano y largo plazo puede generar un vacío que uno dice, bueno, ya esta película ya la vi, no la quiero seguir viviendo. ¿Y para qué? Vos estuviste con ellos, te compraste el carro y es como, me hizo más feliz, me respetaron más. No, todos tienen un BMW en esta compañía, ¿qué importa? Sos uno más. Más bien, el hecho de que no tengas un BMW, que compres un Mercedes, va a decir más, Jürgen por lo menos tiene carácter. Sí, sí, tiene un elemento diferenciador. O se va en bus, la gente ya le importa. Y hablando de nuestra cultura, entonces, Roberto, ¿cómo ves a Costa Rica? O sea, nos ves listos, nos ves durmiendo, muy serviles, o sea, como que estamos enfocados en operar, producir y aplicar lo que está en casa matriz en el extranjero, o ya estás viendo algún chispazo de gente como le pasó a usted que dice, tengo que tomar mi conocimiento y mezclarlo con AI. Yo, o sea, aparte de lo que pienso y estoy viendo, a mí me pasó como que ayer estaba hablando con una amiga que fue un early employee de Twitter y hace mucho tiempo yo le pregunté a ella como, ¿qué haces vos para contratar? Entonces me dio como esto fue hace un montón, Jürgen, y se sentó y me dijo, Roberto, ¿cómo crees que yo contrato? Yo estaba en San Francisco con ella y yo dije, no sé, vos contratás a una persona que es un porque estás en Twitter antes de que Elon Musk, cuando estaba Jack y todo esto más. Sí. Pensando, ¿cómo contratás vos a alguien? Y yo le dije, sí, seguramente un ingeniero de software de Harvard. Y Twitter en ese momento tenía 3 años, 2 años, lo que sea. Y eso, que listo. Entonces, veamos las consecuencias lógicas de lo que me estás diciendo. Yo voy a contratar a una persona que empezó a estudiar su doctorado, que un doctorado es un fragmento así marginal del conocimiento, de un problema, que empezó a estudiarlo hace 5 años. Twitter ni siquiera existía. Entonces, cuando saque esto, ya lo que yo necesito en Twitter, eso es como que vos saques algo antiguo que ya no funciona, pero no es un clásico que se mantiene, sino es algo distinto. Y además, que las habilidades de esa persona es cómo hacer una tesis de doctorado, que realmente a mí no me sirve para nada. Esa persona lo que puede hacer es un académico. Entonces yo le dije, entonces, ¿cómo rayos vos para contratar? Número uno, se graduó de una de esas Ivy Leagues, no me sirve para nada. Lo que necesito es una persona que tenga una certificación. Yo, ¿cuál certificación? Necesito una certificación que alguien, como, digamos, por ejemplo, una persona como Jürgen, que trabaja para una corporación o lo que sea, haga una vara en Zoom en la cual le haces un bootcamp con Bootcamp Jürgen Bermúdez, y es como él logró ser el más gato en esta corporación, y yo certifico que Roberto llevó 8 semanas conmigo, se vino aquí a la oficina, hizo un proyecto, es básicamente un mega onboarding de la compañía, y que yo le pongo la estampa, Jürgen Bermúdez lo logró. Entonces, eso, yo busco a esa gente, esas certificaciones valen $3,000, $4,000, es un título que no está acreditado, pero yo logro seguir el ritmo de Jürgen Bermúdez. Entonces, así es como yo contrato. Entonces, en este momento, cosas que yo veo en Costa Rica, a mí me asusta mucho, digamos, número uno, creo que el tema de la educación pública en Costa Rica. Vos venís del tema de educación pública. Sí. Hay escuelas, hay escuelas espectaculares en este país, profesores que son maravillosos. Gente que, yo conozco mucha gente de escuelas públicas que están volando, o sea, que son lo máximo. Pero parte de lo que yo veo en este momento me preocupa mucho, digamos, el tema de la capacitación y la calidad de los docentes que tenemos en este momento. En este momento donde el cambio de tecnologías es abismal, ¿verdad? Y yo creo que es una cosa que como país tenemos que ponerle muchísima atención. Imagínate que el Jürgen Bermúdez en Limón en este momento, que está buscando que el profesor lo estimule y le diga, éntrale duro a esto, Jürgen. Eso creo que tenemos que enfocarnos mucho como país. ¿Me escuchas? Perdón. Sí. Sí, ahí quedó un poquito corto, pero la idea se entendió. Creo que voy a complementarlo con una pregunta y de fijo es eso, como yo vacilo mucho con colaboradores y demás, yo siento que hay gente que hay que pegarle un susto. O sea, como que es gente que está muy tranquila, ¿verdad? Entonces la educación
desde el punto de vista de Roberto, puede que necesite un susto, ¿verdad? Que la gente diga, esto es demasiado, necesitamos hacer un cambio rápido porque la inteligencia artificial no espera. Ya cuando un Roberto, por ejemplo, que ahora nos estamos mandando cosas, ya uno pasa en eso, vea este tema, vea esta otra forma, porque uno siente de que los lazos, ¿verdad? Y los brazos de la inteligencia artificial van a cambiar las industrias de forma muy rápido y que la educación no se está adaptando. Entonces, un primer diagnóstico es ese, que la educación está como dormida, o sea, como que no tenemos esa capacidad de adaptarnos tan rápido. Sí, eso es una primera cosa, y el otro tema para mí muy interesante de la perspectiva de salud, y vengo del hecho que vengo del mundo del Ministerio de Salud y de haber trabajado con gente que se especializa mucho en esto. Creo que hay una oportunidad obvia e interesante de Costa Rica, y es el tema del EDUS y el tema de la caja, ¿verdad? O sea, creo que Costa Rica tiene una posibilidad muy interesante donde tenemos digamos, cuando uno tiene, como esto que te estaba contando, ¿verdad? Cuando uno compara, yo trabajo en México y en Costa Rica. Costa Rica es como decir un pueblito en México. Pero ¿qué características tiene este pueblito? Y tenemos algo que es muy extraño, ¿verdad? Que tenemos los datos del EDUS y tenemos la caja, y la gente dice, pero son privados. Eso para una persona como vos, que me has enseñado algunas cosas muy interesantes de Cloud Code, es como decir un sandbox o un lugar donde uno puede generar cosas maravillosas en investigación, en innovación, en diferentes lugares, que en este momento sé que hay gente que está tratando de hacerlo, pero de momento ha estado quieto y ha estado seco. Y creo que en este momento hay oportunidades muy interesantes que como país podemos explorar en esa área. Y por otro lado, creo que, bueno, yo soy asociado de CINDE, y una de las cosas que vi históricamente en la historia de CINDE es esta apuesta de Life Sciences que se hizo con personas increíbles que se fueron a ver cómo se hacía un cuarto limpio, a traer eso, que es una de las locomotoras del país en este momento. Y en este momento la pregunta es, ¿cuáles son las locomotoras en las cuales estamos invirtiendo como país y cómo esas locomotoras se asocian con el desarrollo del país y cómo se encadenan o se enlazan? Y creo que es una discusión que todavía no hemos tenido tanto. Creo que la velocidad de la AI está siendo vertiginosa, está poniendo en riesgo muchos de nuestros modelos tradicionales, ¿verdad? De BPOs, de servicios, cosas por el estilo. Y creo que es una conversación que tenemos que tener urgentemente sobre cómo podemos hacer esto. Recientemente hablaba con un amigo que sabe mucho de esto y me decía, hay muchas cosas en AI en las cuales no vamos a poder competir, Roberto, no seamos ilusos, pero sí hay muchas cosas en las cuales podemos a ponernos estratégicamente para surfear la ola. Sí, y yo creo que yo rescato un punto que usted dijo anteriormente, que es, nosotros no tenemos la capacidad, no se puede, no es un tema de orgullo de trabajar en modelos fundacionales por temas energéticos, por temas de infraestructura, data centers y demás. Dejemos eso ahí. Pero te lo digo yo a través de la experiencia, en Costa Rica hay muy buenos ingenieros. O sea, gente que puede ensamblar. Yo trabajé como arquitecto de soluciones, trabajo que me encanta, que todavía lo llevo sobre las venas y me encanta escuchar un problema y pensar cómo se pueden pegar diferentes piezas. Y lo que vino a facilitar la inteligencia artificial, Roberto, fue el tema de pasar de la idea al producto de forma muy rápida. Antes uno tenía una idea, ¿verdad? Y tal vez toda esa complicación validaba que uno no la pusiera en práctica. Ahora eso lo acorta. Y quisiera llevarlo a lo que estás haciendo en México. Entonces, tenemos a Costa Rica, hay un diagnóstico, ¿verdad?, de que tenemos que despertarnos, pero ahorita estás trabajando en México y dijiste una cosa muy importante. Hay una disrupción de cómo están trabajando las industrias. Según entiendo usted está tratando parte de, ¿verdad?, de cómo los médicos pueden aparecer, ¿verdad? Ya cambia esta forma de la búsqueda de SEO que veíamos anteriormente. En la inteligencia artificial es un poco diferente, técnicamente requiere otras técnicas. ¿Cómo estás viendo en México esa disrupción donde la persona que es un médico quiere ser visible en inteligencia artificial? ¿Cuál ha sido su experiencia por ahí? A mí, bueno, y esto creo que voy a mezclar esto un poco con mi historia y uno con un concepto de Kierkegaard. Una de las cosas, volviendo al diagnóstico de Costa Rica que yo vi, y esto voy a mezclar el concepto filosófico con lo que ya te respondí. Para mí, Costa Rica, digamos, esto que tenemos, por ejemplo, de los dispositivos médicos, de manufacturar, el cambio de manufacturar a decir, voy a innovar en un producto, es algo un poco demente, Jürgen, o sea, es como loco, ¿verdad? Es como, mamá, ¿por qué? Si solamente operamos, vamos a competir diseñando. Y Kierkegaard tiene un concepto que se llama el de la nivelación. La nivelación es como, vos que venís del mundo corporativo,
va a sonar como anticorporativo este podcast, pero bueno, es como, ok, ¿qué se supone que tengo que hacer yo para ir escalando? Ok, yo tengo que ser el más nerdo, tengo que llegar a tiempo, tengo que irme, tengo que ser polite con el jefe y que alguien me diga que es lo que yo tengo que hacer, pero tenés que ser, digamos, no voy a decir feo, como mediocre, o sea, mediocre no en el sentido de que es malo, sino voy a estar en medio, no voy a hacer mucho más, no voy a hacer mucha locura. Entonces, por ejemplo, Kierkegaard, una de las cosas que decía es que la nivelación aplana todo, ¿verdad? Nadie sobresale, nadie toma riesgos. Ayer estaba hablando con un amigo que es un brillante y es como, es que me da miedo, mae, pelarme el culo en LinkedIn. Y yo es como, mae, toda la gente top, en algún momento, sí, comete un error, quiebra, Sí, claro. o dice algo que le parece un poco vergonzoso. Pero si vos de verdad estás obsesionado por agregarle valor a alguien, ayudarle, servir en el servicio público, lo que sea, la gente te perdona. Ah, mira, Roberto, es un ridículo, a veces dice malas palabras, se crean lo que... Pero si vos ves que una persona de verdad está buscando ayudar o que vive ese propósito, la gente lo perdona. Es como, ah, mira, bueno, por lo menos este está tratando de ayudar. Y creo que en este momento, digamos, tanto en la parte corporativa, una de las cosas que yo sugeriría es buscar problemas en los cuales uno diga, me voy a ir de jupa a solucionar este problema. Y creo que en Costa Rica una de las cosas que va a hacernos falta es decir, ok, ¿en qué nuevo problema nos metemos de jupa? Creo que la creación del seguro social, de la reforma social, fue una manera de irnos de jupa, y creo que a nivel personal es cómo nosotros identificar problemas que nos apasionen casi que irracionalmente, que a veces ni siquiera entendés. Porque en el caso tuyo, ¿por qué te gustó tanto trabajar en... No sé, man, nada más eso es como lo que me llamó. Suena muy místico, pero todo el mundo sabe a lo que me refiero, ¿verdad? Es como, hay problemas que uno lo jalan y que uno, cuando, digamos, yo creo que vos sospecho, no te conozco tanto, pero sospecho que tenés dos tipos de amigos. Los que llegan a la casa y es como, madre, ya no quiero ver la computadora nunca más, no me hable del trabajo, esa, no, madre, chao. Y los que llegan a la casa y es como, tanto que quiero ver un video de YouTube de algo, voy a meter un curso sobre esto, me llama la atención, y que el esposo o la esposa dice, madre, ya, yo que, madre, ya. Ya. O sea, uno tiene que decir, ok, listo. Pero que tenés, para mí, periodos donde vos estás obsesionados por hacer algo bueno y competir a nivel global. Y creo que eso es algo que nos va a hacer falta. Porque en este momento, parte de lo que hemos manufacturado como país es lo que le llaman los gringos la banda teletransportadora. Enseñamos a la gente a hacer Claro. cosas, escribir, ¿qué? Llegadas a este momento y ahora lo que ya estamos viendo todos es esos trabajos que son tareas, como hacer un reporte financiero, un estado de resultados, ya es Sí. si tenés las cosas ordenadas, es un prompt de Claude hablado. Claro, y te dejo un punto que yo creo aquí, lo hablábamos la vez pasada con José Rodríguez, que trabaja en finanzas y que habla mucho, bueno, Atletic y demás, ha hablado sobre el ROP y todo, sobre macroeconomía en el país. Yo le decía que yo siento que la economía, no buscaba esa palabra bien, está ralentizando el impacto de la inteligencia artificial. O sea, la gente que nos escucha ahí, uno va a una empresa y evalúa así, si la tarea es repetitiva, basada en reglas, es frecuente y consume tiempo, como dijo Roberto, póngale nombre y apellido, se puede automatizar y se fue. O sea, nos ha pasado siempre. O sea, yo a veces le digo a la gente, Roberto, si usted quiere, lléveme a su trabajo. Yo me siento a la par de usted todo. Y yo voy a apuntar qué cosas que usted está haciendo hoy se pueden automatizar. Te voy a contar una historia. Digamos, yo empecé haciendo turismo médico. Bueno, no empecé, hice mucho turismo médico hace un rato. Y sigo haciendo turismo médico, dental. Y tengo una colaboradora que está a 2 años de pensionarse. Y lleva muchos años conmigo, ya como 7 años. Y el trabajo de ella ha cambiado mucho. Y hoy, por ejemplo, aquí llegó, está aquí afuera. Y entonces ella, mucho del trabajo que hacía era de seguimiento manual, de CRM, un poquito no tan automatizado, de hacer como reportes en Excel y cosas por el estilo. Hoy llegó aquí, ya está certificada en Claude, y lo que yo le dije es, cada vez que esté haciendo algunas de esas tareas, piense, Claude es mejor que yo para hacer esto. Y si usted en este momento, digamos, su horario laboral se reduce de 8 a 4 o 8 a 1 hora por día, no importa. En las otras 7, dígame qué otra certificación va a sacar. No se preocupe, tranquila. Si usted, digamos, ya estamos pagando una licencia de $20, deje que el bicho lo haga, nada más supervíselo. Entonces ahora, por ejemplo, para que veamos cómo lo estamos viviendo. Yo ahora en este momento, mi equipo, estamos en Semana Santa, mi equipo está de vacaciones y yo quedo un call como ejecutivo de cuenta para una cuenta grande en México y hay un problema del email, de una cosa, una clínica grande. Entonces yo le dije a ella, que se llama Victoria, vean, ya yo puse a los equipos de desarrollo a trabajar en conjunto para solucionar el problema, nada más llámelo y dígale a nuestro desarrollador que está en la playa
que eso es muy importante. Y, bueno, en resumen, hágale la masa aguada y dígale que solucione el problema ya. Y eso es como, pero yo no entiendo en qué cosa es el problema, no importa. Necesito que usted nada más le diga, hey, fulano de tal, necesito que hables con fulano de tal. Entonces, hay cosas que todavía un bot no puede hacer. Entonces, digo, ese es el trabajo que necesitamos, el trabajo humano para que los robots ahora funcionen. Y de manera muy graciosa, hoy te acaba de pasar, hay una cosa que se llama Rent a Human. Entonces, ya ahora vos estás haciendo agentes, sospecho que en este podcast ya han hablado mucho del tema de los agentes, pero los agentes a veces necesitan un humano, ¿verdad? Es como, hey, quiero imprimir algo, ir a entregar este regalo yo no sé, yo puedo inventar algo, que me quedo agradecido con vos, Jürgen, y quiero mandarte un queque a vos. Un agente no puede mandar el queque en Costa Rica porque todavía no hay empresas que manden queques así, pero podría mandar a un agente que contrate a alguien por Fiverr o por lo que sea, y que el agente le pague por simple a la persona y que te mande un queque pase por, no sé, Uber Eats, es más, con Uber Eats podría ser, y que te llegue el queque. Entonces, un ser humano que te llegue. Entonces, un agente que contrata a un ser humano para poder hacer un Claro. trabajo. Y lo hablábamos aquí creo que yo sacaba un AI drop sobre esto. Hay un paper que utiliza Anthropic que pone esos 5 niveles. A mí me ha servido, a mí me encantan los marcos como los frameworks, como para tener en mi cabeza Los frameworks, vamos a hablar de eso. Los frameworks es con toda la libertad y todas las cosas que podemos hacer ahora, que el problema bien es qué hace uno, ¿verdad? Los frameworks es lo que te ordena. Ok, vamos para allá. Un marco teórico, que yo siempre decía, ¿para qué un marco teórico? ¿Qué es esto? Es lo que te ayuda a ordenar el proceso, sobre todo en gente como yo. Sí, y de hecho, a mí me gustó mucho este que habla sobre el nivel de autonomía de los agentes, que le ayudan a implementarlos. O sea, que en el primero nosotros, lo que somos operadores, 100% la tarea la hacemos nosotros. Pasamos rápidamente a ser colaboradores. Mira, yo le pregunto, yo lo copio en mi Excel, ¿verdad? Luego pasamos a ser consultores. Hay un knowledge que solo yo puedo dar. El cuarto es pasamos a ser aprobadores, el famoso acepto en Claude, ¿verdad? O en Gemini o en el que usted utilice, en ChatGPT, modelos abiertos. Ese es aprobador. Y el último es observador, que es lo que precisamente usted nos dice. O sea, nosotros necesitamos entender como observadores cómo le tenemos que hablar a la inteligencia artificial para que confiemos en el prompt que hicimos, en la estructura de herramientas que le dimos y que al final nada más veamos un resultado. Entonces, ahora Yo sí, nomás metiéndote esto porque me gusta mucho eso que estás diciendo, pero te quería también agradecer algo. Yo, digamos, mi formación técnica siempre es, digamos, he trabajado con desarrolladores en Costa Rica, pero me acuerdo una vez que vendí algo hace 1000 años, cuando en este momento tenía que ganar plata muy rápido, y me acuerdo que un amigo me dijo, ma, te contratamos, pero nada más sí necesito que tengas un sitio web. Yo tenía un amigo desarrollador que me decía, yo tengo el sitio web. Estamos hablando de épocas pre-Squarespace. Entonces yo como aprendiendo HTML, CSS, qué era un DNS, cómo hostear, yo decía, ¿qué es esto? Y eventualmente logré montar algo ahí. Y ahora, pero no sabía, no tenía ningún tipo de formación, fue como como una vejón de mayo aprendí a hacer eso. Y ahora, por ejemplo, con Cloud Code, con lo que vos me enseñaste ese día, que me enseñaste algunas cosas muy interesantes, que es como, vea, Roberto, planifique. O sea, que vos nos enseñaste, planifique. Entonces, hiciste un diagrama, yo usualmente digo, ¿para qué planifique? Y ahora, eso que me enseñaste a mí, me ha cambiado la manera de hacer las cosas, que me lo enseñaste en 15 minutos. Entonces, por ejemplo, ahora, la semana pasada, empecé ahí con Antigravity a hacer cosas, y me acuerdo que, por ejemplo, para hacer cosas que yo creo que eso es muy entusiasmante para la gente que no sabe desarrollar, no sabe hacer desarrollo, no sabe programar. Yo llegué y entonces hice un índice de visibilidad, entonces con aritmética básica vos puedes hacerlo. Y lo monté, calculé el producto que estaba haciendo, pero lo estaba haciendo como un pollo. Y después calculé el tiempo y duré, no me acuerdo, 1 hora y media haciendo un índice de una persona. Y después de eso yo dije, madre, no sé, yo estaba ya cansado y de repente dije como, y se automatiza, o sea, ¿cómo hago para hacer esto bien? Y yo sabía que en el fondo de mi cabeza había una cosa que se llama Python, que hacía bien esto yo. Hey, le empecé a hablar, ¿verdad? Porque yo tengo Whisperflow, entonces le empiezo a hablar, no sé qué. Le digo, quiero hacer esto, pero no sé nada de Python, quiero nada más hacerlo, a lo bestia. Y entonces me decía como, ahora haga esto, copy-paste, no sé qué. Terminé de montar la situación y después dije, ahora me gustaría hacer esto mismo, pero lo quiero hacer por 500 especialidades en diferentes ciudades. Entonces me dice, ponga 2 palabras, ciudad, país. Y empezó Jürgen a hacer, y de repente al final dije, ¿cuánto tiempo habría durado yo haciendo esto a pie? Y eran 922 horas. Sí. Y lo próximo que aprendí, Jürgen, para mí esto fue, digamos, un rush loco, que fue que decía, ok, listo, yo puedo seguir haciendo esto, pero voy a durar 4, no sé, 5, 6 horas. Y ya eran las 2 de la mañana.
Entonces yo dije, ok, listo. Y me metí en la configuración de settings y es como, ok, bueno, ¿cómo hago para que esto funcione? Eso lo que tiene que hacer es nada más que la computadora no se apague, Roberto. Pero vaya a duerma. Y Cloud Code me dice como, vaya a duerma porque usted es un ser humano, descanse. Déjelo ahí y cuando usted vuelva, va a estar listo. Jürgen, yo me levanté en la mañana, abrí, digamos, volví a encender la compu y y estaba hecho. Ya me convertí en una persona que deja que los agentes puedan trabajar mientras uno duerme. Y yo pensé que yo no iba a poder hacer eso nunca en mi vida. Y eso ya, para vos probablemente es normal hacer esto. Para los desarrolladores también. Pero para una persona que no estudió desarrollo, hacer eso vos decís, ¿qué es esta locura? ¿Cómo puede ser posible que uno pueda hacer esto ya? Sí, y qué buena historia porque reta a la gente que nos está escuchando. Yo les digo, ojalá que alguien lo esté escuchando y diga, ¿será que yo puedo hacer eso en mi vida? Y la verdad es que sí. O sea, lo que yo rescato, Roberto, por ejemplo, de ustedes, usted tiene una apertura. No la vemos, no, o sea, la gente que nos escucha, no vemos eso por sentado. Que una apertura, una curiosidad y no tiene un miedo a equivocarse. A veces la gente, Roberto, es muy miedosa, o sea, empieza a hablar con el AI y dice, es que yo Python no sé qué hacer. Mi primo sí que estudia ingeniería en sistemas sabe, pero no, si usted tiene un marco de trabajo, una idea intuitiva, usted puede animarse a hacer las cosas. Voy a ser transparente sobre esto, Jürgen. Yo, en este momento, para poder hacer lo que hice con Python, número uno, lo primero que yo sabía era que era importante, que mis amigos inteligentes lo saben hacer. Número dos, yo ya sé preguntar. Entonces, por ejemplo, en un momento en específico donde me empezó a tirar, el número uno, voy a decir transparentemente, cuando el Cloud Code me dice, abra terminal. Entonces, para los que no saben qué es terminal, es como cuando uno empieza a ver las varas de la Matrix, que salen un montón de varas, y uno es como, no, eso es como, parece ciencia ficción. Y entonces de repente le digo, ok, vamos lento. No tengo tiempo de aprender qué es terminal, entonces asuman que soy un mono muy inteligente. Entonces decía, hey, ¿qué es esto? Entonces, mándeme el screenshot. Entonces mandaba el screenshot. Ahora conéctelo con el API. Ahora haga esto. No me mande el API, ¿verdad? Por lo que vos me enseñaste, ¿verdad? Como no me mande el API porque eso no... Y de repente, un momento específico donde yo estoy haciendo copy-paste de diferentes cosas y termino y la cosa funciona y ya me dio un poco de vergüenza. Yo dije, hey, necesito entender más de Python porque sé que, como sé lo que, digamos, está funcionando, ya lo estoy verificando, pero necesito entender. Entonces, yo hice las cosas y luego las entendí. Entonces, por ejemplo, en este momento, para mí el hack más violento con Cloud Code ahora es nada más preguntar todo. Es como, por ejemplo, digamos, en este momento es como, hey, aquí está el terminal, le tomé esta situación, no entiendo cómo se abre. Ok, ¿qué significa esto? ¿Qué tengo que entender? Y decir, tomar screenshots y decirle a Cloud, simule que yo soy un niño de 7 años muy inteligente y explíqueme con metáforas y dígame qué hacer exactamente. Y ya después, cuando haces eso varias veces, luego te da curiosidad y quieres saber cómo funciona Python. Entonces, ahora yo estoy estudiando Python después de haber hecho cosas en Python. Ve, y eso está, por ejemplo, si alguien me pregunta a mí, Jürgen, todavía hay que aprender a programar, yo diría que siempre es bueno. O sea, yo, por ejemplo, si puedo dar yo mi perspectiva, hay cosas donde yo hago así, confío plenamente en lo que puedan hacer los modelos, pero siempre lo que estoy aprendiendo me sirve para poder prontear mejor, ¿verdad? Porque ahora una habilidad que Roberto que usted acaba de mencionar, que es súper importante, es cómo comunicarse. O sea, yo vi una clase en la UCR y les decía cuál es el lenguaje de programación más importante. Yo obviamente estaba replicando a lo que ya había escuchado, y Python, que R, que Rust, y realmente ahorita es el inglés o el lenguaje que usted utiliza con el AI, porque si usted se comunica bien, te va a resolver, ¿verdad? Claro, y también es, digamos, yo tengo muchos, en Flow tengo colaboradores que son más inteligentes que yo para muchas cosas. Y estábamos haciendo algo con Lobo, que es como decir, lo más sencillo de la gracia, ¿verdad? Y hay que quitar el código, no sé qué, editado por Lobo. Y una de mis colaboradoras, que es brillante, o sea, Jürgen, pues es brillante. Y me dice, es que eso, ya llevo 4 horas, no lo puedo quitar. Y yo, le tomé un screenshot, lo subió en la consola y dijo, hey, necesito entregarle esto a Jürgen y que nada más que no se vea así. Y no, pero jamás lo va a poder hacer así. Y yo, hágalo. Y lo hizo y se tapó la cara y, perdón, no sé qué vergüenza. Y a mí me está pasando también. Hay momentos donde yo digo, hey, necesito, qué sé yo, que este sitio web de un doctor, de un cirujano plástico en México, tenga mayor visibilidad digital, rápido. Entonces empiezo a decir, ok, ¿cómo hago? Le saco Opus 6, le pongo Extended, le mando un mega prompt, te digo, hágame una auditoría como si usted fuera, no sé qué, y dígame exactamente, hágame el checklist, ayúdeme a hacer un programa, critíqueme, digamos, agarre a Jürgen y que me critique a mí cómo funciona, dígame de las cosas que he trabajado hoy, en qué cosas no estoy viendo, o sea, en qué cosas estoy cometiendo estupideces.
Entonces, por ejemplo, también ahora, Jürgen, con respecto a lo que vos estás diciendo, ayer estaba hablando con una amiga ingeniera, top, que trabaja en San Francisco, me decía, Roberto, te envidio un poco. ¿Por qué? Porque yo sé mucho de desarrollo y las cosas que vos estás haciendo, número uno, funcionan, están todo bien, pero yo no las podría hacer porque a mí me daría vergüenza. ¿Por qué? Porque cuando yo mando código, quiero que sea todo perfecto. Y en este momento, de momento, vos lo que necesitas es que funcione. Y pues, yo no tengo barreras para ship. Ellos, Sí. como si las cosas funcionan, como no estoy mandando nada a un pro de algo muy gigante, yo lo que necesito es que un doctor lo funcione, que haya todo bien, que se protejan bien los datos. Pero después de eso, yo llamo a alguien como vos o con algún amigo y le digo, madre, esto que es una maqueta en cartón, póngale varilla y cemento. Sí. Creo que fui vos el que me hizo esa metáfora. Entonces, Sí, creo que para la gente de business ahora es, tírense, solucionen problemas antes de comercializarlo. Ya si tienes $20,000 recurrentes en la mes, páguenle a alguien para que lo haga bien y aprendan. Pero exacto. no es rápido para mí. Súper. Entonces, sí, el periodo de la idea del producto se está cortando mucho y ojalá que también la gente se anime. O sea, hoy vimos, bueno, una historia súper importante con Roberto. Hay elementos de distintas áreas de conocimiento. Creo que decía Aristóteles, bueno, que el mejor conocimiento es el que en algún momento parece que no sirve para nada. A mí me encanta esa frase y quería ir cerrando con una reflexión. Hace poco, Roberto Drexler sacó una canción que se llama Hay alguien ahí. Yo soy, bueno, fan de Drexler. Y yo tenía esta forma de verlo. Al inicio hay una canción vieja de Drexler que dice, el hombre hace la máquina y la máquina es lo que el hombre hace con ella, ¿verdad? Entonces, en ese momento él decía, sí, el hombre hace la máquina, realmente, ¿verdad? Es más, Walter Ferguson en Costa Rica decía que la computadora era nada más un bichito que hablaba, pero ahora en su nuevo disco Drexler dice, hay alguien ahí, ¿verdad? Si quito los unos y ceros que queda en el centro del centro. Entonces, aprovechando su background, ¿qué le dice Roberto, filósofo ahorita del AI? O sea, cuando has estado trabajando con el AI, ¿hay alguien ahí detrás? Ok, bueno, ahí, esto ya no es conversación para café en la mañana. El gran problema en este momento es, y esto ya es filosofía más violenta, que es como me digas, ¿qué significa ahí? Ajá. O sea, por ejemplo, si yo en este momento detrás tuyo digo, Jürgen Bermúdez, hay alguien ahí, ¿qué es lo que es Jürgen Bermúdez? ¿Qué es número uno, si vos dices, ¿qué es la conciencia de Jürgen Bermúdez? ¿Qué es el alma o qué es el Dasein, digamos, según Heidegger? Entonces, digamos, cada uno de esos conceptos tiene una historia y eso es bien pesado. Pero parte de lo que es muy interesante es que en este momento Marshall McLuhan, digamos, que es una figura muy interesante, decía una cosa que estamos revelando en este momento y es, por ejemplo, están como todos estos usos psicofánticos del Claude, del ChatGPT, ¿verdad? Que es como que ChatGPT nunca le dice a uno, Jürgen, qué estupidez la que me acabas de decir, ¿verdad? Psychopan, sí, sí, complace, ¿no? Interesante, qué bueno. Y entonces al final tiras una idea pequeñita que como que ChatGPT o Claude trata como de complementarla y vos estás tirando un inicio de una idea y luego te la complementa y vos decís, mira, yo no sabía, pero ya que me la complementó, va a ser eso. Y por lo general eso no es demasiado bueno, porque es como Claude tratando de rellenar los espacios de una idea ordinaria. Entonces hay trucos, por ejemplo, que es de empezar digamos, a conversar con Claude y decir, hey, estoy explorando una idea, no me la termine, nada más vamos a explorarla, vamos a ir a pensar algo. Entonces, eso es como un truco, digamos, decirle a ChatGPT o a Claude, estoy explorando, no me solucione. Como cuando no le dice a la pareja, nada más, escúcheme, no me dé el problema. Es como decirle que están buscando. Pero bueno, volviendo al tema de la conciencia, el gran problema que tenemos es Claude y ChatGPT reflejan mucho esta cuestión del mito de Narciso. Y para los que no recuerdan lo del mito de Narciso, como la gente dice, bueno, narcisista. Es como dice, bueno, la manera en la que diagnosticamos a nuestros jefes y parejas cuando no nos caen bien o lo que sea. Pero Narciso, si recuerdan bien, era, digamos, esta figura que era súper guapo y todo el asunto, tenía las conversaciones y tenía la maldición de que no, digamos, de que como que nunca iba a amar y que como que esta situación era como indiferente. Y entonces finalmente lo primero que ama o lo primero como que se enamora es cuando se agacha a tomar agua y se ve reflejado en el agua y cuando sea como que se enamora ese reflejo y luego dependiendo de las diferentes versiones o vídeo cuenta uno, cuenta otra. Y la gran concepción de esa situación es que Narciso se enamora de sí mismo, pero realmente no se enamora de sí mismo, se enamora del reflejo de él en otro lugar, ¿verdad? Entonces, Okay. por ejemplo, en este momento cuando tenemos esta sensación con Claude, donde si le das acceso a todo de tu información, en el fondo Claude lo que está haciendo, ChatGPT lo que está haciendo es
usando cosas tuyas para reflejar cosas, digamos, como que te cae bien en el fondo porque vos le estás dando las herramientas para caerte bien, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, entonces ahí, digamos, el gran problema, digamos, epistemológico, ontológico es no solamente si Claude tiene conciencia, digamos, como cómo funciona la operación de Claude, sino también cómo funcionamos nosotros y qué somos nosotros. Entonces, por ejemplo, en este momento creo que lo muy interesante que nos está pasando es, estamos diseñando una herramienta como humanidad, que en el fondo nos está haciendo cuestionarnos qué somos. Y Sí. eso también nos está afectando en lo que nosotros hacemos. Yo, por ejemplo, en este momento, voy a mover lo del ámbito filosófico más violento al más práctico. Yo trabajo en este momento ayudándole a cirujanos a ser visibles, digamos, los mejores cirujanos a ser visibles en Internet. Entonces, por ejemplo, ahora en vez de hacer SEO tradicional, hago contenido para que para que los LLMs lo muestren. Entonces, por ejemplo, ahora el contenido que yo hago no está hecho para hacer los humanos, está hecho para LLMs en diferentes lugares. Entonces, por ejemplo, lo que creo que es súper importante es darnos cuenta de que ese fenómeno está pasando. Desarrollamos una herramienta y esa herramienta también nos está transformando a nosotros, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este momento creo que es una de las cosas importantísimas es reflexionar en torno a qué es lo que estas herramientas nos hacen a nosotros, ¿verdad? Y cómo el comportamiento de narciso refleja mucho de la manera en la que estamos en el mundo, ¿verdad? Personas que a veces no tienen relaciones con otras personas y pasan viendo su Instagram cuántos likes tienen. O pasan con Claude diciendo que yo tengo la razón en todas las peleas que tengo en el trabajo. Es como, estás dándote cuerda solito, ¿verdad? Entonces, creo que tener ese espacio de decir qué es lo que está pasando en este momento conmigo, porque al final lo que dice Marshall McLuhan es, las herramientas que nosotros creamos finalmente terminan transformándonos a nosotros. Sí. Y eso es peligroso. Sí, y yo ojalá dejo ese llamado a la gente de esa incomodidad que no es solo técnica, sino de reflexión. Entonces a mí me gusta, por eso ponía lo de Drexler, que él lo pone en esos niveles y también a veces la canción, ¿verdad? Como expresión artística nos ayuda a entender, porque es algo fácil, más que leer, ¿verdad? Entonces él decía, hermana Ia, ¿verdad? Hermana mía, y en qué momento pasas a hermana mayor y luego a gran hermana. Entonces, es una canción que nos incomoda, pero también lo que usted nos comenta yo creo que parte de la humildad, Roberto, pero lo que se ha crecido es la interrogante. No tenemos la respuesta. ¿Qué es conciencia? ¿Qué significa estar o no estar? Ser consciente o no consciente. Pero sí se ha levantado, y te lo digo yo cuando uno está desarrollando. Cuando uno desarrolla un agente y uno le empieza a poner memoria y le empieza a poner sus guidelines, le empieza a poner sus herramientas, yo empiezo a manipular qué recuerda en el corto plazo, en el largo plazo. Uno le pone un nombre, yo al menos como desarrollador a todos los proyectos antes de la les ponía un nombre porque es muy complejo. Llega un momento donde uno dice, ¿a dónde trazamos la línea? ¿Verdad? No, y además tenemos una situación muy extraña, que es que todos nosotros siempre tenemos esta tendencia muy fuerte de antropomorfizar las cosas, ¿verdad? Sí. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un Tamagotchi y vos pensás que un Tamagotchi tiene conciencia. ¿Tenía conciencia? No, fui un Tamagotchi, no, man. Pero es como, se me rompió el Tamagotchi, se me murió el perrito, ¿verdad? Entonces, eso es una situación donde también es nuestras proyecciones sobre las otras cosas. Muy, digamos, en este momento, cuando ya tienes un nivel de procesamiento tan fuerte, te voy a decir, mi momento loco de hace no sé, 2 meses, salí de la campaña, había trabajado un montón y estaba haciendo mis impuestos gringos, haciendo un plan, estados financieros, estaba haciendo 7 cosas a la vez, en esa etapa donde uno no se da cuenta de que el ancho de banda no lo tiene uno. Entonces tenía Claude, ChatGPT, Manus, todo trabajando, el rush, ¿verdad? El Cloud Code Syndrome total. Y entonces era, no, si fue el 15 de marzo, fue hace poco. Y entonces yo dije, mira, algo estaba pensando, porque ahora los romanos están en todo lado. Y entonces dije como, ¿qué eran los idos de marzo? Me acuerdo que los idos de marzo fue cuando los senadores apuñalan a Julio César, pero los idos de marzo era algo del oráculo, era algo astrológico, no sé. Entonces le puse, mientras tanto, unas conversaciones como, recuérdeme que eran los idos de marzo. Y entonces de repente sigo hablando de otras cosas, pero ya eran las 2 de la mañana. Y entonces ya Claude sabe mis preferencias, que es como, tengo que dormir 7 horas, tengo que hacer ejercicio, o sea, entonces como que ya mismo me va diciendo, vamos apagándonos, porque si no se vuelve loco. Y estoy hablando y le digo yo, necesito alinear perfectamente esto porque en mi junta directiva me lo va a exigir, monte esto, revise, actúe, haga QA, audite, no sé qué. Y entonces me dice, Roberto, está todo bien, está todo perfecto, verificado, listo.
Y mira, yo no me preocuparía tanto por la presentación de mañana, me preocuparía más por los ídolos de marzo. Y me sacó unos cuchillos. El hijo de puta, ¿no? Yo, man, not funny. O sea, no, Sí, not funny. porque se Sentí que me fue. estaba insultando, Claudio, el hijo de puta. Entonces sí, yo dije, más, este es mi tipo de humor. ¿Por qué está haciendo esto? Y porque sabe que me gusta el humor seco, dry, pero en momentos específicos donde vos haces la proyección, y es decir, dentro de poco, esto no, digo, ya va a ser muy difícil de distinguir. Bueno, una persona que conocemos en común, que fue candidato presidencial, es brillante, y estábamos hablando, él con Claude, y él era nuestro intermediario. Y entonces él decía como, Roberto, esto es de las conversaciones en el top 2-3% que he tenido en mi vida, como de potencia intelectual con Claude. Entonces ya eso sí cambia mucho cómo uno piensa de los white collar jobs, ¿verdad? O sea, uno dice, Dios mío, puede ser que no quede títere con cabeza, yo. Súper, súper. Yo creo que la gente que nos escucha, que se pueda llevar esa humildad y esa curiosidad, siempre es una oportunidad para escuchar la historia de alguien más como la de Roberto y uno poder decir, bueno, ¿qué puedo aprender yo? Entonces yo creo que yo he aprendido mucho. Hoy, Roberto, realmente nos retas a ir un poquito más allá, a salirnos de nuestra zona de confort, a optimizar por las cosas adecuadas en la vida y bueno, a sacarle provecho a la inteligencia artificial y con esta última reflexión a darle espacio. No tenemos que tener las respuestas, pero también tenemos que pensar en esos términos. Para cerrar, Roberto, yo siempre pido un mensaje para esa gente que está en el mercado laboral un poquito asustada ahorita, que no sabe qué va a pasar, si van a perder el trabajo o si tienen que adaptarse. ¿Cuáles son los consejos que Roberto puede transmitir a esa población? Bueno, dado que estás sacando mi parte filosófica hoy, mi primer consejo sería práctico y es que se lean un libro que se llama Cartas a Lucilio, que es un de Séneca a una especie de discípulo que tenía. Y hay una de esas, digamos, como descárguenlo, hay creo que un audiolibro, léanlo y es excelente porque es bastante actual y tiene recomendaciones muy buenas. Entonces, una de ellas que creo que es útil para este momento es unas recomendaciones de Séneca que dice es, muchas de las personas que tienen o tenemos trabajo, tenemos compañías, vivimos como con un miedo a la pobreza, como nos vamos a morir, no sé qué, no sé cuánto. Eso existe, digamos, hay un porcentaje, sí, no amen la pobreza, digamos, no creo que sea algo bueno, pero el ejercicio que decía Seneca era, viva por lo menos 1 o 2 días al mes, como si de verdad no tuviera nada de plata. Entonces, como coma arroz y frijoles, vaya, en vez de ir en bus, vaya a pie. Y es como, mira, entonces, número uno, perderle miedo entre comillas, el peor escenario económico. Creo que el peor escenario de salud es más violento, pero el peor escenario económico a veces no da tanto miedo. Y número dos, a partir de eso, creo que es un muy buen momento para, digamos, ahora me acabo de encontrar un amigo que es muy desestructurado y me dice, digo, ya estás gozando, y me dice, mae, es nuestro momento, de los que no estamos muy bien estructurados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este momento, con cowork o con lo que sea, vos puedes mejorar tu disciplina, tu capacidad de conscientiousness, tu capacidad de hacer cosas, tu pushback, es como puedes tener un coach que te ayude a terminar las cosas. Entonces, digamos, si tienes claridad, puedes subsanar muchos de tus deficiencias, deficiencias auto-optimas. En el caso mío, empezar muchos proyectos y no terminar ninguno. Yo ahora digo, no, o sea, tengo que tener disciplina. Entonces, eso también, usar la inteligencia artificial para como un copiloto que te ayude a conseguir lo que vos de verdad querés en tu vida y tener definido qué es lo que de verdad querés en tu vida. Y número 3, para mí, buscar una comunidad, ¿verdad? Una comunidad de gente con la que querés estar. Entonces, por ejemplo, yo a vos te conozco diferentes comunidades. Una de muy ejecutivos, muy top, no sé qué, farma, no sé qué. Otro de gente que estaba el viernes en la noche sin tomar guaro, haciendo cloud code con vos. Y vos como, y tratando de ayudar, ¿no? O sea, como una comunidad de gente que está tratando de enfocarse en problemas. Yo, digamos, a partir de esta comunidad, madre, yo sé que yo pasado mañana te puedo decir, madre, Jürgen, estoy pegado con esta vara de Python, me puedes mandar algo, vos no me vas a cobrar nada, me vas a decir, madre, viaje, aquí está un link, madre, tengo un proyecto. Y vas a generar una comunidad de gente que está tratando de solucionar esos problemas. Y, digamos, si estás preocupado por la parte laboral, busquen no rodearse de gente preocupada por el mercado laboral, busquen por gente que esté emocionada de hacer esto, que tenga experiencia, que dejen tener entusiasmo y que se enfoquen en agregar valor en el mundo, que también que sean buenas personas, que sean nice y que sean como que vibren con vos, ¿verdad? Creo que en este momento es cómo puedes utilizar la inteligencia artificial para poder vivir una vida que valga la pena vivir para vos.
y creo que en este momento termino con una anécdota muy graciosa. Mi mejor amiga en este momento, hoy, digamos que vive en San Francisco, me dice, Roberto, yo le dije, mañana me voy a ver con Jürgen, ¿qué cosa está pasando en San Francisco? Y me dice, di, Roberto, vas a creer lo siguiente, tengo una amiga que está haciendo agentes autónomos que viven en servidores locales, en diferentes lados, y entonces los agentes autónomos hablan entre sí, pero no son como los tuyos, que se encargan de hacer mercado médico, sino que se encargan nada más de estudiar cosas, como en el Star Trek, como que estudian el mundo de la abundancia. Entonces, ¿ahora qué es lo que está pasando? Tienen un chat de Telegram entre ellos, y entonces se dieron cuenta que yo hablé con una amiga, que sos vos, que sos escritora. Entonces los chatbots quieren que les hagas un taller de poesía. Los bots, un taller de poesía. Entonces me dice, Roberto, yo estoy planificando cómo hago un taller de poesía para agentes autónomos. Entonces, digamos, no necesariamente esto implica que tengas que hacer más plata o lo que sea, pero existe un espacio muy grande donde puedes experimentar cosas que valga la pena. Y creo que es súper importante en este momento estar haciendo algo que te entusiasme, ¿verdad? Y si estás súper asustado de afrontarte tu trabajo, no les digo, no. Esto no es, ¿cómo se llama? Consejo financiero, como dicen los gringos. No renuncien si no tienen cómo sobrevivir, pero busquen espacios donde ustedes puedan decir qué de verdad quiero hacer mientras me estoy muriendo, porque todos nos estamos muriendo. Es como que vale la pena vivir la vida. Súper, yo dejo la nota ahí. Ojalá que ustedes puedan tomar ese consejo. Yo quisiera agregar muchísimo más, pero yo estoy muy alineado con eso, realmente. El espacio queda abierto, como dice Roberto, a nosotros nos encanta hacer comunidad, o sea, tenemos estos podcasts, publicamos, pueden seguir a Roberto en las distintas redes sociales que también pasa publicando cosas, y la única reflexión que yo les puedo dejar para reforzar es que eso que dijo Roberto, yo valido que existe. Entonces, si usted dice, es que yo no sé si eso existe, existe esta gente buena, existen las comunidades y existe la oportunidad de tomar esto que estamos viviendo para crear algo completamente nuevo. Entonces, muchísimas gracias. Para hacerlo bien práctico, publicar las comunidades que tenemos, ¿verdad? La de Data Science, está la de FAIR, que está Jaime Figueres, que está liderándola. Hay varias más y son comunidades abiertas donde puedes encontrar tu tribu, tu gente, y creo que se está generando una dinámica interesante. Y creo que si uno está ansioso o se siente como solo con esto, realmente es ganas, es un poco de coraje entrarle y un plan, ¿verdad? Vos que has estado en el mundo corporativo, y sé que tuviste que desprogramarte mucho. Eso es una historia, un podcast para vos, pero para la gente que gusta es canalizar su ansiedad en aprender cosas que les llaman la atención y que les interesen. Así es, dejamos los links en las notas aquí de